está físicamente habilitado. Libro de Apocalipsis 5, verso 7. Note la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles de alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Millones de millones. Hoy vamos a considerar el tercer movimiento, a la alabanza de nuestro Dios. El primer movimiento nos invitó a entrar a su presencia en temor. El segundo movimiento nos invitó a cantar con gozo. Pero ahora el tercer movimiento, hermano, mientras va creciendo la alabanza gloriosa a nuestro Dios, las notas sublimes se elevan, pero Dios espera que lo hagamos en unidad. Millones y millones, millones y millones. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Qué gozo, Señor, nos das una ventana al cielo. Este es el cántico que debemos retener en nuestros corazones, pues lo vamos a repetir por toda la eternidad. Gracias, Señor, gracias por Cristo. Él es digno. Queremos alabarle en temor, en gozo, pero en unidad. Te ruego, Padre, une esta iglesia para que todos tengamos una voz. Aunque somos muchos, pero una voz. Gracias, Señor, gracias por Cristo, porque murió para que seamos uno. Como el Padre y Cristo es uno, así también. Ayúdanos, perdónanos, límpianos. Si alguien no conoce a Cristo, hoy puede mirar al Salvador perfecto, a que Él es digno, al Cordero inmolado, y pueda ser redimido por su sangre. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermano, ocupe su lugar. En el año 2019, en la ciudad de Nueva York, se organizó un evento coral masivo llamado The Project Church Project, que más o menos quiere decir el proyecto de coro. Más de 8,000 voces de distintos países, culturas y trasfondos se reunieron en ese estadio llamado el Madison Square Garden, donde no hubo ensayo previo, pero cada quien trajo lo que aprendió, cada uno trajo su parte, y sin conocerse entre sí se reunieron. Pero cuando el director empezó a dirigir la música y levantó sus manos, ocurrió algo asombroso. Más de 8,000 voces se unieron en perfecta armonía, como si fuera un solo cuerpo. El estadio entero tembló con la fuerza de este canto. La audiencia solo escuchaba a muchos que cantaban, y a muchos que también lloraban por la música en sí, pero también por la unidad y la armonía que esta música presentaba a todos los que estaban allí. Era una experiencia increíble entre aquellos que participaron. Ahora trata de imaginar, hermano, cuán grande será la experiencia que los creyentes, aquellos salvos por gracia, por medio de la fe, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero inmolado, tendrán en el cielo cantando a nuestro Dios. El libro de Apocalipsis nos muestra esta gran adoración en los cielos. Si aquí en la tierra hombres naturales lloran de esa forma al escuchar la armonía, al elevarse los coros, ¿cuánto será, hermano mío, el gozo que tendremos, la experiencia maravillosa, lleno de la gloria y la gracia del Señor al adorar a aquel que es digno? Y de eso se trata el libro de Apocalipsis capítulo 5, de aquel que es digno, de aquel que es digno. A lo largo de estos días, mientras el apóstol Juan está en los cielos, mientras la carta de Apocalipsis viaja de iglesia en iglesia, en el año 90 después de Cristo, mientras la iglesia del Señor es perseguida por Roma, perseguida
perseguida por los judíos, aislada de un lado, aislada de otro lado, en aparente declive, el Señor cobra más fuerza, porque la verdad es que el Señor se ganará un gran pueblo. La verdad es que el Señor triunfará y su iglesia va a permanecer por toda eternidad juntamente con Él, cantando que Él es digno, Él es digno. Oh, el libro de Apocalipsis nos muestra esa verdad, la revelación de Jesucristo, su gloriosa revelación en el primer capítulo, su gloriosa revelación a la iglesia, capítulo 2, capítulo 3, su gloriosa revelación en los cielos, capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 también se elevó una alabanza porque Él es el creador, pero el capítulo 5 se alaba a nuestro Dios porque Él es el redentor, porque con su sangre hemos sido redimidos. Y mi amado hermano, el libro de Apocalipsis capítulo 5 formula la pregunta en el versículo 2: ¿quién es digno de abrir el sello o abrir el libro y desatar sus sellos? La gran pregunta que ha sido contestada en el libro de Apocalipsis, el verso 5 dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y la palabra de Dios nos muestra el verso 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Oh, qué gran acontecimiento en los cielos. Todo se reúne al versículo 7. El plan cósmico de nuestro Dios en la redención de su creación toma finalmente, hermano mío, una realidad en el versículo 7. El contrato de la tierra es este libro. La creación caída está a punto de ser redimida. El malo tiene que ser castigado. Satanás y los suyos tienen que ser castigados. Los pecadores y los impíos rebeldes también tienen que ser castigados. Finalmente se declarará: hasta aquí llegó, Satanás, tu gran adversidad. Hasta aquí llegó, hombre impío, tu rebeldía contra Dios. Oh, hasta aquí llegó, porque Dios tendrá que derramar juicio tras juicio al abrir cada sello, para que esta tierra sea juzgada por nuestro Dios y al mismo tiempo sea redimida por nuestro precioso Salvador. Y al mismo tiempo, para nosotros, hermano, debe ser un gran canto de victoria, un gran canto de victoria. El corazón del creyente anhela el día en que el Señor vuelva por segunda vez, juzgue finalmente la maldad y a los malos y lleve a su pueblo para su gloria y para su honra. Ese es nuestro anhelo. Cuán glorioso es el Cordero, porque el único que puede hacer esto por derecho, por poder y por su obra es Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado. Él es digno, Él es digno. Y de eso se trata Apocalipsis 5. En la primera parte nos muestra la búsqueda de quién es digno. No hay otro como Él, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso Juan llora en los primeros versículos del 1 al versículo 4, y a partir del verso 5 en adelante, la revelación de aquel que es digno. Y ahí está el Cordero inmolado, puesto de pie delante del trono. Se revela su gloria, se revela sus credenciales, se revela sus características, se revela su autoridad, se revela su obra. Inmolado, las marcas todavía están frescas en él. Los clavos que han sido horadados y horadados sus manos y sus pies, allí están todavía visibles. El costado que ha sido traspasado, ahí todavía se nota. Oh, Dios sigue siendo hombre, pero sigue siendo Dios, pero está en este estado glorioso, el Cordero inmolado. El mundo tiene sus grandes representaciones hablando de las naciones. Tienes a naciones que son representadas por león, otros por bestias como los osos, las águilas, pero el cielo escogió su representante, el Cordero inmolado, ese corderito de casa, el Cordero inmolado, el Cordero inmolado. Entonces la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es digno, es el único que puede derramar los juicios y redimir al pueblo para sí. Por eso la Biblia nos mostró que Él solo es digno en cuanto a la búsqueda de quién es digno. Luego nos mostró por qué Él es digno en la revelación de quién es digno. Y inmediatamente después del versículo 7 al verso 8, una vez que el Señor con autoridad, voluntariamente, con poder y derecho, toma el libro para desatar sus sellos y destruir al mundo y retomar para sí a su pueblo redimido, ¿qué merece el Señor? Adoración. La búsqueda de aquel que es digno, la revelación de aquel que es digno, pero estamos considerando esta noche la adoración de aquel que es digno. ¿Qué merece nuestro Dios?
¿Qué debemos nosotros hacer naturalmente delante de aquel que va a destruir la maldad y nos va a redimir finalmente? ¿Qué corresponde naturalmente a cada uno que se llama hijo de Dios? ¿Qué corresponde? Adoración. Un cántico, alabanza de adoración a nuestro Dios. Y cuando miramos la palabra de Dios, a partir del verso 8 hasta el verso 14, donde estamos meditando, estamos viendo la adoración a aquel que es digno. Pues la palabra de Dios dice, el verso 9, y cantaban un cántico nuevo. Mi amado hermano, una vez más la palabra de Dios se acerca a nosotros, la iglesia, que aún estamos en la tierra, que aún somos pecadores, pero Dios quiere que levantemos un instante la mirada a los cielos, en medio de nuestra confusión, en medio de estas circunstancias, dolor, angustia, preocupación, y miremos un instante a los cielos, miremos por un momento la eternidad, porque esto será lo que haremos por todos los siglos de los siglos. Será el gozo del creyente de vivir para la gloria de Dios. Ahora en la tierra, hermano, tenemos la iglesia. Lo más cercano al cielo es la iglesia. Dios es glorificado ¿dónde? En la iglesia. El reino visible de Dios en la tierra es la iglesia del Señor. Este cuerpo local de creyentes en Cristo Jesús que se reúnen para darle la gloria y la honra. Cada uno de los hermanos forma parte de este cuerpo que vive para la gloria de Cristo. Y Dios espera que la iglesia sepa adorar a este Dios, sepa cantar este cántico nuevo, sepa presentarse delante de nuestro Dios. Así que estamos viendo esto, hermano mío, a la luz de la palabra del Señor. Si el Cordero merece honra y gloria, ¿cómo lo vamos a hacer? Los cielos no están descubriendo un nuevo método. No, los ángeles no traen sus ideas. Los seres vivientes tampoco, ni tampoco los ancianos en el gran cuadro del Señor, donde está el trono en el centro y sobre todo, y los ancianos delante del trono, y los seres vivientes junto y alrededor del trono, y las huestes que también están rodeando el trono, mientras los relámpagos salen del trono, mientras ese piso como un mar de vidrio resplandece, mientras el arco iris está tras las espaldas del trono, mientras todo resplandece en gran gloria y majestad, y la gloria va a aquel que está sentado en el trono. La palabra de Dios nos enseña cómo se debe adorar a este Dios, cómo debemos darle gloria y honra, porque Él es digno. No tenemos nosotros el derecho de hacerlo a nuestra forma. No tenemos el derecho de servir a Dios a nuestra manera. No, hermano mío, no. Seríamos un hombre religioso si buscáramos en lo profundo de nuestro corazón para tratar de alabar a Dios a nuestra manera. No, eso se llama religión. Usted no puede vivir su vida y tratar de adorar a Dios a su forma. No. O volvemos a la palabra del Señor o lo hacemos a nuestra manera. Cuando volvemos a las Escrituras, en este poderoso libro, en este poderoso capítulo, en estos últimos 7 versículos, estamos encontrando los principios para cantar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para presentar una vida de iglesia que adore a aquel que es digno. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de hombre alguno, se trata de Él. Usted no es digno, Cristo es digno. Yo no soy digno, Cristo es digno. Ninguno de los más grandes predicadores son dignos. Cristo es digno. Él merece gloria, Él merece honra. Oh, hermano mío, es un privilegio llegar a la casa del Señor. Es un privilegio formar parte del pueblo de Dios, porque usted puede darle gloria y honra a aquel que es digno. Usted siendo indigno ha sido atraído por la gracia del Señor. Usted siendo indigno, el Señor se ha acercado a usted. Usted siendo merecedor del infierno porque es digno de muerte por su maldad, por su pecado, la gracia del Señor y la sangre de Cristo cumplió al borrar nuestras iniquidades si hemos creído en Él. Él es digno de honra, Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado. No nosotros, hermano mío, Él es digno. Cuando usted llega a la iglesia, debe vestirse de este principal pensamiento. No estamos para entretenerlo, no estamos para sentirle cómodo, no estamos para darle una sobada en la espalda y cubrir la multitud de sus iniquidades. Estamos para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Él es digno, Él es digno. Así que cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, yo lamento por aquellos que no han nacido de nuevo realmente, porque nunca se gozarán con esta verdad. Los que son creyentes y aman a Cristo Jesús se gozarán,
porque su anhelo más grande, por la razón fueron creados, la razón que fueron redimidos es para vivir para la gloria de Dios. Si usted no vive para la gloria de Dios, no tiene sentido su vida, sigue siendo vacía, por eso vive miserable, porque no cumple la función por la que ha sido creado y mayor aún por la que ha sido redimido. Vive para la gloria del hombre, vive para su gloria, vive para satisfacer su propia carne, vive para hacer su propia religión, vive para la gloria del mundo, la gloria del pecado, la gloria de Satanás, pero no para la gloria de Cristo. Es una vida miserable y triste. ¿Por qué no se llena de gozo? El creyente se goza en glorificar al Señor. Es su razón de ser. Él es digno. Él es digno. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, y note las escrituras, cómo estos hermanos están levantando esta alabanza. Y hemos considerado en las escrituras, en este momento de adoración que corresponde a aquel que es digno, 4 grandes movimientos. El primer movimiento lo hemos considerado, versículo 8. Este primer movimiento le hemos llamado el adagio, haciendo como un tipo de analogía a la música, cualquier pieza musical clásica. El adagio es un momento solemne, es un momento de meditación, de preparación antes de la alabanza, y esto concuerda perfectamente con el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, miren, se postraron delante del Cordero, que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Antes de proferir siquiera una palabra de alabanza al Señor, lo primero que hacen estos ancianos, en representación probablemente de la iglesia, eran lo mismo importante. En el Antiguo Testamento, los ancianos en el pueblo de Dios, los ancianos en la iglesia, en el Nuevo Testamento y ahora en el libro de Apocalipsis, habrá ancianos por toda la eternidad. Usted es un anciano delante de su familia. Aquí Dios debe seguir levantando ancianos, pero ellos son los llamados a dar este ejemplo de reverencia y de temor y de humildad delante del trono. Usted nunca podrá alabar correctamente a Dios diciendo Él es digno, aunque digamos Él merece gloria y honra, amén, sí, pero ese amén debe ser sustentado con una vida rendida primero al Señor. Si usted no teme al Señor, si usted teme solamente las consecuencias del pecado y no teme realmente a Dios, entonces, ¿por qué dirá Él es digno? ¿Cómo va a glorificar el nombre de Dios si usted hace lo que quiere? No teme pecar, no teme ser rebelde, no teme apartarse de los caminos de Dios, no teme ser infiel. Cuando miramos la palabra de Dios, la vida de un hombre que de veras ha sido tomado por el Señor, redimido por su sangre preciosa, siempre está a los pies del Señor primero. Y lo que queremos entender en esta iglesia, y ojalá esto, lo que sucede en la iglesia, sea una manifestación constante en su vida secreta y privada, es presentarnos al Señor con reverencia, con temor. Él es digno, hermano, resplandece en gloria, en majestad y santidad. Él es grande y temible. Su nombre es grande desde que nace el sol hasta donde se oculta el sol. En toda su creación Él es grande, Él es temible, Él es santo, Él es majestuoso. Y usted le debe devoción. Muchas veces levantamos el puño contra este Dios cuando nuestra voluntad por el pecado es mayor que nuestra voluntad por agradarle. Cuando ofendemos su soberanía cada vez que escogemos nuestros deseos sobre sus deseos. Cuando eso es una constante en su vida, debe entender que es necesario nacer de nuevo. El verdadero creyente tiene una sola postura: Él es digno. Puedes ver la mujer que vino delante del Señor derramando ese cofre de alabastro en los evangelios. No se trata de mí, Él es digno. Si este Simón el fariseo no le honra, yo sí le voy a honrar. Él merece todo lo de mí, lo mejor de mí, a sus pies, porque el Cordero es digno. El temor, la reverencia, el reconocimiento de su soberanía, el reconocimiento de su autoridad, el reconocimiento de su gloria, siempre se evidencia en la postura, empezando por aquellos que están llamados a ser ejemplo, doblándose, mostrando temor. Él es digno. Antes de siquiera decir una sola palabra. Luego hemos considerado no solamente el adagio que predica el temor, sino, nota la palabra de Dios, hemos considerado el segundo movimiento, que es el alegreto, el gozo que debe haber, que predica el mensaje principal de la pieza. Y la palabra de Dios dice en el verso 8 a la mitad: y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y la Biblia nos dice que son las oraciones de los santos. Las arpas, la música tocada por cuerdas, la instrumentalización está lista para que sea acompañada con una verdadera alabanza. Tienes la música correcta, tienes la devoción correcta, porque estos inciensos son las oraciones de los santos. Hemos meditado en detalle en todo ello, y tienes el mensaje correcto, y todo esto debe ser tocado y entonado con gozo. El verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo, y mire la razón del gozo, porque digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Él es digno. Usted debe cantar al Señor con gozo. Usted debe vivir una vida llena de gozo, no importa las circunstancias. El apóstol dijo en el libro de Filipenses: he aprendido, capítulo 4, a contentarme cualquiera sea mi situación. Si usted vive en depresión, si vive en constante desánimo, la iglesia en estos instantes está siendo perseguida, pero aún así Juan está diciendo: hermano, consolémonos, Él es digno. Hemos ganado en Cristo Jesús. Cantemos con gozo en la aflicción, en la persecución, en la necesidad, en la pobreza, porque Él es digno. Aquí hay una razón más grande, hermano, para que usted se goce constantemente. Y la palabra de Dios dice, porque dice: tú fuiste inmolado por su sacrificio, por su sangre, y con tu sangre nos ha redimido por esta obra redentora. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Nos ha redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de pueblo y nación. Hemos hablado de todo esto. No importa si es judío, no importa si es griego, no importa en este tiempo o en otro tiempo, el Señor redimió a su pueblo con su sangre preciosa. Y mire el resultado de su obra: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La promesa de estar con Él para siempre, sirviéndole con Él para siempre. Oh, mi querido hermano, no cree que hay razón más grande para alabar a nuestro Dios. Puede ser que esté enfermo, pero puede cantar el cántico de los redimidos. Señor, tú fuiste inmolado por mí. Señor, con tu sangre me has redimido. Señor, me has hecho delante del Padre rey y sacerdote, y reinaré contigo para siempre. El consuelo de la salvación, de la pena, de la presencia y la posesión del pecado, el consuelo de estar con el Señor para siempre. Aprenda bien este cántico, aprenda bien las letras, porque es lo que va a repetir por toda la eternidad. Oh, nuestro Dios demanda el gozo. Así que ahora nota, en tercer lugar, el tercer movimiento. Note la palabra de nuestro Dios en el versículo 11, y aquí está estribando nuestro mensaje. Note la Biblia. La alabanza sigue creciendo. Los ancianos y los seres vivientes se postraron delante del trono, y luego empezaron los ancianos con las arpas, y los inciensos se elevaron, las oraciones se elevaron, y de pronto el cántico nuevo de estos ancianos sale a viva voz, cada uno dando gracias al Señor por la obra redentora de nuestro Dios. Y ahora la Biblia dice en el versículo 11, otra vez Juan dice: y miré y oí. Es la cuarta vez que se usa la expresión en el Apocalipsis capítulo 5, y miré y oí. Note la palabra de nuestro Dios: la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, que dice, de millones. Imagine un instante, hermano mío, este gran cuadro celestial y glorioso. Los ancianos se levantaron, están tocando las arpas, están cantando con gozo. Ahora viene un tercer movimiento que es sumamente importante. Se eleva la música a notas más sublimes, se hace más glorioso la canción, porque se adhiere a este grupo de los seres vivientes, de los ancianos, a este grupo de 28 voces. Ahora se agrega millones de millones. Pero lo que llama la atención en la palabra de Dios, note la Biblia, en el versículo 11 dice: y miré y oí. Podría haber dicho las voces de muchos, no dice las voces, sino de manera singular dice la voz. En el versículo 12 lo vuelve a repetir, que decían a gran voz. Eran millones y millones. La expresión en aquellos días, en el contexto, es una hipérbole. Hemos estudiado eso en las figuras literarias, en la interpretación de la palabra de Dios. Es incontable. El apóstol Juan no tiene número para decir cuántos son. Solo la Biblia dice: es incontable. Millones y millones. Le hago una pregunta: cuando usted levanta su mirada al cielo,
Ahora es difícil por la luz de la ciudad. Antes, cuando era niño, y los más antiguos darán fe, cuando miraban al cielo, miraban las estrellas. Ahora es difícil, no se ve, se ve los reflectores de un concierto por ahí. Qué difícil, no hay forma, no hay forma. Me gustaba mirar los cielos de niño, tenía mi pequeño telescopio. ¡Ey, ey! Pero algo han notado, hermano mío, ¿hay alguna estrella que brilla con la misma intensidad? Hay millones y millones. El hombre no puede contar. Hace poco lanzaron un nuevo telescopio, el James Webb, y donde creían que no había nada, apuntaron ahí. Cuando amplificaron se dieron cuenta que hay más estrellas, más estrellas, más estrellas, más estrellas. Y ninguna de ellas es igual a la otra. En el cielo ves lo mismo, hay variedad. Ves a los querubines, cada uno diferente. Ves a los 24 ancianos, cada uno diferente, no son clon y uno del otro. Y ves millones y millones de ángeles. Cuando la Biblia habla de los ángeles, vemos su trabajo, algunos en ejecutar la voluntad de Dios, otros en llevar el mensaje del Señor. Gabriel tiene su personalidad. Cuando Satanás, antes de ser destituido por su rebeldía, tenía un trabajo importante en el cielo, tenía su propia personalidad, el lucero de la mañana. Pero cuando vuelves a la palabra de Dios, la Biblia dice que hay millones y millones. Cada uno de estos con distinta personalidad, pero todos tienen una voz. Una voz. Porque se hace más glorioso, más glorioso, más glorioso este tercer movimiento. El primero nos predicó temor, el segundo nos predicó gozo por la redención en Cristo Jesús, que es el mensaje principal. Y el tercer movimiento eleva más esto, porque ¿qué nos invita el Señor? Este tercer movimiento nos invita a considerar la participación coral de los millones y millones, pero lo que predica esta participación coral, aunque hay millones y millones de ángeles, millones y millones de huestes celestiales, cada uno con una diferente personalidad, cada uno con una diferente función, mantienen una misma voz. Para glorificar el nombre del Señor en los cielos, se requiere el temor, se requiere el gozo con entendimiento. No podemos cantar al Señor sin entender, sin tener una doctrina teológica de quién es el Señor. Pero también se debe cantar en perfecta unidad. Es imposible glorificar el nombre de Dios si usted no vive en unidad. Mire, para empezar, el núcleo de nuestra iglesia es la familia. Las familias conforman nuestra iglesia. Hoy es lindo vernos domingo por la mañana, gloria a Dios, nos hemos muerto de frío. Domingo por la noche, gloria a Dios, nos seguimos muriendo de frío, pero gloria al Señor, amén, amén. Pero el día de mañana usted va a volver a casa y ahí se mirará la verdadera iglesia. Si hay una familia que vive en pleitos, contiendas, sí que somos diferentes, amén. Por eso hizo hombre y mujer, somos súper diferentes. Pero Dios nos llama a vivir en unidad. Cada uno haciendo su trabajo. Si usted dice, a Él sea la gloria en la iglesia, y vive en constante rencor y en odio en su hogar, ¿por qué va a glorificar el nombre de Dios? Si usted tiene un rencor, cierto resentimiento, ora, Señor, ojalá que este hermano se muera, pase un tren, suceda algo, ¿cómo va a glorificar el nombre de Dios? Cuando vuelve a las Escrituras, si Cristo va a ser glorificado en los cielos porque hay una gran voz a pesar de millones y millones, lo más cercano al cielo es la iglesia local, a Él sea la gloria. La importancia de ser uno delante de nuestro Dios. Cuando usted ve las Escrituras en esta parte, hermano, este tercer movimiento es sumamente importante. Se llama esterzo en la música clásica y es lo mismo, es un movimiento coral. Lo que está pasando aquí es un coro de millones, de millones, de millones, cada uno diferente, pero una voz. Cuando usted mira esto, hermano mío, es importante considerar algunos conceptos antes de desarrollar plenamente el mensaje. En la palabra de Dios y en estos solos versículos puede considerar esto. Primero mire la unión, luego mire la unidad y luego mire la unanimidad. En la unión mire la palabra de Dios y miré y volví la voz de muchos ángeles que dice alrededor del trono. Todos están unidos por el trono, por el trono.
¿Qué nos une? Cristo Jesús, su sangre preciosa que nos limpió y ahora en su soberana gracia está delante de nosotros. Él es digno. Nos une Él, nos une su obra, nos une su sangre, nos une su espíritu, nos une su trono. Unión. Pero ¿qué más hay? La palabra de Dios dice millones y millones, y su número de millones y millones. También puedes ver una perfecta armonía aquí, cada uno con diferente trabajo. Ves a los ancianos que están alrededor del trono, ves a los 4 seres vivientes alrededor del trono, cada uno es diferente, cada uno con otro trabajo. Los ancianos en el capítulo anterior tiraron las coronas delante del Señor para darle la gloria y la honra, y ves a las huestes que están todos alrededor del trono. Eso predica unidad, cada uno con su propio trabajo, cada uno haciendo lo que le toca hacer. No están buscando su propia gloria. No se paró el gran querubín, uno de los primeros seres vivientes, y dijo: a mí la gloria. ¿No has visto a uno de estos 24 ancianos que sale y se pone de espaldas, agarra el micrófono y se da la vuelta y se empieza la alabanza? Ninguno está buscando su gloria. No se trata de ellos, se trata de quién es digno. No se trata de quién es más importante, se trata de quién es digno. Cada uno en su lugar, cada uno en su puesto, cada uno cumpliendo su función, armonizando perfectamente. Eso se llama unidad. Nosotros en la palabra de Dios vemos que somos miembros diferentes, pero pertenecemos a un mismo cuerpo. Nosotros ensayamos constantemente con los hermanos de la música y siguen orando por ellos. Hay hermanos que estamos tratando de animar en otras iglesias que vienen a visitarnos y están aprendiendo, y estamos tratando de poner no solo cómo aprender técnicamente, sino la filosofía correcta, la doctrina correcta, porque la palabra de Dios en abundancia, según el libro de Colosenses, produce alabanza que agrada a Dios. No pueden alabar a un Dios que no conocen, y no lo van a hacer a su forma, ni mucho menos a la forma del mundo. Es imposible. Él es digno, hermano, Él es digno. Cuando vuelve a la palabra del Señor, en nuestros ensayos, cuando de pronto paramos algo y ves al director que hace una mueca rara, todos están mirando: ¿qué pasó? ¿Alguien desafinó? Alguien desafinó. Hay que volver a hacerlo, hay que volver a hacerlo. Nadie está desafinando acá, porque todos están tocando su parte. Cuando un miembro quiere hacer lo que quiere: no me gusta el lugar donde Dios me ha puesto, yo debería estar acá, está desafinando. No recibe la gloria y la honra del Señor. Hermano mío, Dios escogió, Dios puso, Él estableció, Él es soberano en ello. Más bien nos ubicamos en donde Dios nos ha puesto, y ninguno es mayor que otro. No se trata de los grandes ángeles, no se trata de los grandes 24 ancianos, se trata de Él. Él es digno. Millones y millones que se ubican. Eso se llama unidad. Pero también tienes un concepto más, y que decían a gran voz, que dice: una sola voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. ¿Y qué dice? Y la alabanza. También tiene unanimidad. No dice uno de los ancianos: yo tengo una opinión diferente acerca del Cordero. Y viene otro anciano y dijo: mi teología es distinta a la tuya, no estoy de acuerdo. No están en eso. Ellos tienen, y los millones y millones tienen un mismo parecer sobre Cristo. Esto habló el apóstol en 1 Corintios. Os ruego que sean de un mismo parecer. La idea es una misma forma de pensar. Tenemos una misma fe, tenemos una misma voluntad de Dios. Dios quiere que lleguemos a tener la mente de Él, la misma manera de pensar. Oh, hermano mío, si no fuera por la iglesia en Tesalónica, yo diría: Señor, esto es puro ideal en la tierra. Porque ¿qué iglesia no tiene de estos problemas? Muéstrame una que no. Incluso en las iglesias establecidas en el Nuevo Testamento, Éfeso perdió su primer amor, ya no se están amando entre los hermanos. La iglesia de Filipos, qué iglesia generosa, pero ahora tiene problemas, están desanimándose, hay mala enseñanza.
Mira las iglesias en Corinto, pleitos y contienda. Los romanos estaban apartando la doctrina. Mire la palabra de Dios, las iglesias en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, carnalidad, muerte, pecado, tibieza. Hay dos iglesias que Dios resalta, que son buenas en sentido bueno, como iglesias aprobadas en sus ojos, Filadelfia y Esmirna, porque son fieles en la necesidad. Pero si no fuera por Tesalónica, que era una iglesia ejemplar en unidad, yo diría, Señor, no hay esperanza para la primera iglesia bautista de Huancayo. Pero gracias a Dios por iglesias como Tesalónica, porque era un ejemplo de una iglesia unida. Unión, unidad y unanimidad. En Juan 17, Cristo oró de la siguiente forma. Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, un verso nada más. Mire la Biblia, el libro de Juan 17, verso 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres. No hay excusa para no vivir en unidad. Y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, pero son uno. A partir de Efesios 4, el verso 1, el Señor va a decir: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y va a dar mayor argumento: unos. Por eso en el libro de Tito 3 Dios dijo: el que causa división, una iglesia, está haciendo su iglesia dentro de la iglesia, una amonestación, segunda amonestación, deséchalo. ¿Sabe, hermano? Si usted quiere honrar a aquel que es digno, debe vivir en unidad. Si usted quiere honrar la sangre preciosa de Cristo, debe vivir en unidad. Si usted quiere honrar la promesa de nuestro Dios, que estaremos con Él para siempre, debe vivir unidad. Cuando vive en pleitos y contiendas, está menospreciando la dignidad de nuestro Dios. Está menospreciando al Cordero inmolado, la sangre que ha sido derramada para redimirnos y sus promesas de vida eterna. Lo está menospreciando. Él no recibe la gloria y la honra en medio de nuestros conflictos. ¿Cómo somos uno? En el Señor. Si tenemos la misma sangre de Cristo que nos limpió, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu, ¿por qué vamos a vivir en pleitos y contiendas? Hay que soportarnos, hay que amarnos, hay que corregirnos en amor. Es el punto. Ahora vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note las escrituras, libro de Apocalipsis, note la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Y note las escrituras, hermano. Libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Note la palabra de Dios. Dice en el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y más abajo de los ancianos y los vivientes, pero dice: eran millones de millones. Entonces el tercer movimiento en la alabanza a nuestro Dios involucra, este canto coral involucra unidad. Hay tres grandes verdades que quisiera solo brevemente poner en su corazón. Casi ya todo lo he predicado, pero para que quede grabado en su corazón, hay tres grandes verdades que usted debe entender acerca de vivir en la unidad, en la unión, en la unanimidad en el Señor. Primero, ellos estaban perfectamente unidos en una armonía. Mire la palabra de Dios: y miré y oí la voz de muchos ángeles. Y estos muchos ángeles, que eran millones de millones, que producían una voz. Ellos estaban en armonía perfecta. La voz de muchos. Eran varios, pero como dije al principio, cada uno de ellos en su lugar. Cada uno de ellos armonizaba con el otro. Cada uno de ellos tenía diferente función, pero tenía el mismo propósito. Ellos eran unidos, no que eran uniformes, sino que cada uno tenía una función especial. Cada uno era diferente, pero armonizaban. Cada uno de ellos tocaba, cantaba su parte. Los seres vivientes hacían su parte. Los 24 ancianos hacían su parte. Los millones y millones y millones hacían su parte. Si no hay armonía en la casa del Señor, en nuestras familias, el Señor no debe ser glorificado.
¿Por qué va a ser glorificado? Si Él es digno, usted va a buscar vivir en armonía en su hogar. ¿Cuándo habrá armonía en su hogar? Cuando el varón haga su trabajo, la mujer haga su trabajo y los hijos hagan su trabajo. Cuando hay un varón que gobierna en amor y hay una mujer que en amor respeta a su esposo y hay hijos que obedecen a sus padres, entonces hay armonía. El Señor es glorificado. ¿Cuándo habrá armonía en la iglesia? Cuando cada uno de nosotros se ubique en su lugar. Cuando me toque orar, amén. Cuando me toque barrer, amén. Cuando me toque predicar, amén. Cuando me toque estar aquí, amén. Cada uno en su lugar, varón y mujer. El Señor es glorificado. Hay una misma voz. Ahora, no solo están unidos en una perfecta armonía, sino también están unidos en una perfecta melodía. En el versículo 12 dice que decían a gran voz. La palabra gran voz involucra fuerza, pero también involucra gozo. Involucra esta intención emocional de cantar con fuerza, de cantar con gozo, pero también involucra una convicción doctrinal, porque esta voz llena de gozo no está solo producto de la emoción, sino es producto de una convicción real acerca de quién es Dios. Pero antes de entrar a eso, están unidos en una misma melodía. La parte de la música, tienes la melodía, que es lo que ustedes cantan, ¿no es cierto? Cuando ponen las letras, lo que cantan es la melodía. Lo que hacen los hermanos se llama armonía. Hay diferentes partes que hace cada uno, otras melodías por aquí, por allá, alto, tenor, bajo. Son partes de la música, pero estos cantan todos el mismo mensaje. Ninguno tiene su propia melodía, ninguno quiere ser la estrella, porque ya está establecido quién debe ser llevar la gloria y la honra. Es Cristo Jesús. Tiene una perfecta armonía, tiene una perfecta melodía, hay un mismo mensaje, hay una misma voz. Se hace con júbilo, se hace con gozo, se hace con toda la intención nuestra de glorificar al Señor. Pero nota al final, hermano mío, nota al final, estos están unidos también en un perfecto mensaje. No solo están unidos a perfecta armonía, cada uno en su lugar, no solo una perfecta melodía, todos ya saben a quién van a glorificar, sino en un perfecto mensaje. Mire, hermano, la adoración de ellos no solo es emocional, no es si siente o no el corazón, es doctrinal. Lo que estamos aprendiendo en Efesios, adorar al Señor también, pero doctrinalmente. Usted no puede alabar a Dios si no le conoce. ¿De qué le va a dar gracias? ¿De qué va a glorificar su nombre si no le conoce? Nuestro trabajo es conocer la persona y carácter del Señor, su obra y su palabra, de tal forma que produzca alabanza en nuestro corazón. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el versículo 12 nos da el perfecto mensaje. Note las escrituras. La palabra de nuestro Dios dice en el versículo que estamos leyendo, 12, mire el mensaje: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Vuelven a decir, no se trata de nosotros, se trata del cordero inmolado. Allí están las marcas en su cuerpo que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Aún se ve. Pero es el Cordero victorioso. Él es el centro del cántico. A Él se dirige todo. Todo se dirige a Él. No se dirige a nosotros. Se trata de Él. ¿Y por qué razón? Y aquí hay 7 grandes virtudes de Él que usted y yo tenemos que conocer, porque es lo que vamos a cantar en el cielo por toda la eternidad. Nuestra música, nuestra alabanza debe contener todas estas verdades. Por eso volvemos a la Biblia. Por eso nos gozamos de conocer más de las perfecciones de nuestro Dios, más de las perfecciones de Cristo Jesús. ¿Dónde va a conocer al Cristo? No en las películas, no en las experiencias teatrales, sino en la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Y mire, hermano mío, las razones de este Dios, por qué es digno. Y la palabra de Dios dice, es digno de tomar que el poder. Él es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8, el Dios todopoderoso. También dice las riquezas. Estamos estudiando las riquezas inimaginables, infinitas de nuestro Dios. En el libro de Efesios hemos visto 3 tipos de riquezas. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas en Cristo Jesús.
son cuentas bancarias en los cielos. ¿Por qué vivimos deprimidos? ¿Por qué vivimos nosotros molestos con Dios? Si nuestro Dios es todopoderoso, ya nos ha dado la victoria para Él. No hay nada imposible. Nos levantó de la muerte. ¿Por qué vivimos sin darle la gloria? Si gozamos de todas estas riquezas que Él ha preparado para nosotros. Pero también la sabiduría. Hablo de su omnisciencia. No hay nada que se escape a nuestro Dios. En la mañana hemos visto la sabiduría de nuestro Dios solamente al explicarnos cómo armoniza perfectamente la ira del Señor, la justicia del Señor y la misericordia de Dios. Todo esto está uniéndose en la persona de Cristo, el Verbo, su sabiduría, su amor, su entendimiento, y nos ha mostrado a través de su palabra. Note que más, la fortaleza, el hecho de que de Él no solamente es poder, Él es fortaleza, y Él también da fortaleza. Es la roca más alta que nosotros, es el lugar donde nosotros constantemente corremos. Yo animo a todo hermano en aflicción, en angustia, no importa qué va a pasar, buenas o malas noticias, aprenda a fortalecerse en el Señor. En el día de la batalla debe sacar eso que llama fe y confiar en las promesas del Señor. Aún en el valle de sombra y de muerte, la promesa es: yo estaré contigo. Aunque tu madre te abandone, Isaías 49, con todo ello yo no lo haré. Yo no lo haré. Mire, Él es la fortaleza. Hay mucho para hablar. La honra, Él merece todo respeto. Él merece estar en lo más alto. La gloria y la alabanza, ni qué decir de su gloria. Ninguno será verdaderamente siervo de Dios si no contempla su gloria. Y cuando la Biblia habla de alabanza, de toda cosa que se dedica a Él, de todas las virtudes que a Él pertenece, le pertenece su santidad, su amor, su señorío, su justicia, su perdón, su misericordia. Todos los atributos que pueda haber del Señor están aquí. Hermano mío, cuando estos cantan en unidad, lo hacen en perfecta armonía, cada uno en su parte. Cuando estos alaban al Señor, lo hacen de una forma increíble, de una perfecta melodía, una misma voz. La estrella no eres tú, no soy yo, es Cristo Jesús. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y lo hacen un perfecto mensaje: al Cordero sea la gloria. Y nos ha mostrado el Señor sus atributos. Cuando usted vuelve un instante a la palabra de nuestro Dios, cuando vuelve a las Escrituras, hermano mío, esta descripción de alabar a nuestro Dios no es ajena en el Antiguo Testamento. Cuando vuelve un solo instante el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 5 del verso 13 al verso 14, la Biblia dice: cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, cuando están volviendo a reconstruir el templo después del exilio, y alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo. Y todo esto antes. La Biblia habló de la construcción, de la forma de emprender el nuevo proyecto de edificar la ciudad después de los 70 años de exilio. Eran como un solo hombre, como un solo hombre. Producto de esa unidad, mira el canto de ellos que decía: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa va a hablar de la nube de la gloria de Dios, llenó la casa de Dios. Dios es glorificado en la unidad. Cada uno en su parte, una perfecta armonía, en una perfecta melodía. El Señor merece gloria y honra. La melodía ya está escrita en el pentagrama celestial. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y el mensaje también, las letras del himno están expuestas. Y el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Él es digno del poder. Él es digno de las riquezas. Él es digno de la sabiduría. Él es digno de la fortaleza. Él es digno de la honra. Él es digno de la gloria. Él es digno de toda alabanza. Él es digno. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, en esta noche, la palabra de Dios nos enseña esta adoración celestial, coral, unida, exaltadora, que glorifica el nombre de nuestro Dios, compuesta por el amor de nuestro Dios en el corazón de cada uno de sus verdaderos hijos, y predica: yo merezco que ustedes vivan en unidad. Amén, amén. Que el Señor en su gracia a usted y a mí nos permita vivir así. La pregunta es, ¿vive en paz y en unidad en su hogar? ¿Sucede lo mismo en nuestra preciosa iglesia? ¿Forma parte de los que edifican o los que quieren destruir? Vuelva a la palabra de nuestro Dios.
Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Él merece gloria y Él merece honra. La otra semana vamos a concluir con el último movimiento, el movimiento glorioso. El movimiento glorioso, el gran final, el gran final. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos hermanos. Gracias por Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Padre, Él es digno y no nosotros. Te ruego de todo corazón, bendice esta iglesia, que te adore en temor, Señor, en reverencia, que te adoremos en gozo, con nuestro entendimiento, porque nos ha redimido, pero también te adoremos en unidad, porque tú mereces alabanza, honra, gloria, honor. Levántanos, Señor, que esta iglesia viva en perfecta armonía, que tengamos una misma voz, una perfecta melodía, que tengamos un perfecto mensaje en Cristo Jesús. Oro por la unidad, la unión y la unanimidad de esta iglesia. Perdona nuestros pecados, Señor. Si alguien que no te conoce, condenado al infierno, no es uno contigo, sino ha sido desechado, hoy, Padre, pueda mirar al Redentor, al Cordero inmolado que extiende su gracia a través de su sangre preciosa. Bendícenos, en Cristo te rogamos. Amén.